Quiero estar con ustedes en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Y sentí en mi corazón hablar sobre un tema ya hablado en otras ocasiones, de cómo Dios preparó el camino para la salvación del mundo. Isaías capítulo 9, versículo 1, vamos a leer en adelante, y dice de esta manera: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre bueno, una vez más te necesitamos. El pueblo y yo, Señor, para poder discernir esta palabra. Que nuestro pensamiento, Señor, no divague en dos, que claudique de dos pensamientos y nos centremos en uno, que es el tuyo, Señor. Y a mí, Padre, regálame sabiduría, conocimiento, humildad, y me regales también prudencia y esa sensatez tan necesaria para exponer tu palabra, Señor, sin error. Muchas gracias, oro porque tu Espíritu Santo esté conmigo de principio a fin para dar este mensaje a tu pueblo, al que tú amas, Padre. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estábamos muy lejos de habitar este planeta como seres humanos, cuando Dios ya había preparado de antemano la salvación del ser humano creado sobre la tierra. Y conforme fueron pasando los años y miles de años, el hombre se fue degradando, de tal manera que cada día iba en pérdida y todavía podíamos decir que va en pérdida. Pero Dios planeó desde antes de la fundación del mundo la salvación de la humanidad. Y para esto usó a su Hijo como redentor y lo trajo en ese plan salvador al pueblo y primeramente a su pueblo. Cuando usted lee la segunda carta de Samuel se encuentra con dos versículos muy bonitos que dice que Dios escogió a su pueblo y le dio un nombre, y ese nombre es Israel. Por lo tanto, cuando vamos al capítulo 10 de los Romanos, en 9 y 10 nos encontramos con que nosotros somos el olivo injertado. Vale decir, se cumple en nosotros lo que Juan dice, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel, refiriéndose al mundo entero, en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta profecía dada a Isaías en el capítulo 9 de su inicio en este ministerio profético, data de más o menos 800 o 900 años antes de que llegara Jesús. Vale decir, el Señor tenía ya preparado todo y lo venía preparando de tal manera para que llegara a su pueblo y se presentara el Salvador del mundo, valga la redundancia, como el Salvador del mundo. Y quiero leer el versículo 2. Y dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Una profecía a cumplirse para ellos en aquel tiempo, para nosotros ya se cumplió,
Y lo va a encontrar allá en Lucas 4 y Mateo, donde nos narra el Señor que lee la Escritura y dice, hoy se ha cumplido esta Escritura en vosotros. Pero ¿cuál fue el rol de Jesús? ¿Cuál fue como hombre venir a esta tierra? Venir como luz implicaba, hermanos, de que el mundo de ese tiempo estaba en tinieblas. Vale decir, había un tiempo de oscurantismo, 400 años, que no había profeta ni Dios se manifestaba con nadie. Y en ese tiempo pasaron cantidad de cosas, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Cuando aparece Jesús, nadie cree en Él, nadie lo quiere ver, nadie lo puede observar ni menos apreciar, porque lo que quieren es otra cosa. Por eso es que a Jesús lo esperaban, o sea, al Redentor lo esperaban en caballo blanco, para que redimiera primero el pueblo de la opresión del imperio. Pero Jesús no vino a eso. Es más, nació en medio del imperio para sufrir los vituperios que tenía programado el Padre. Entonces cuando viene a rescatar al hombre, por eso dice acá que venía por el mar de Galilea, el mar de los gentiles, para venir a sacarlos de las tinieblas a la luz admirable por medio de la palabra. Y esto de venir por medio de la palabra, hermanos, es que usted y yo llegamos a los pies de Cristo, y si usted quiere valorarlo, busque un análisis más claro de su vida, de dónde el Señor lo sacó, de dónde el Señor lo tomó. A los profetas los tomó algunos de entre medio de las ovejas, pero algunos profetas los sacó entre medio de las vacas. Yo me pregunto, ¿de dónde me sacaste, Señor? Y cuando me doy cuenta de todo esto, no llego a ninguna conclusión más que esta: estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Pero ese soy yo. Ahora tu examen yo no sé cuál sea, si naciste en el Evangelio o no, pero de todas maneras luz te resplandeció cuando recibiste a Cristo. Por eso cuando Juan dice esta palabra, dice que en él estaba la vida y era la luz de los hombres, y aquella luz venía para los hombres. Entonces, ¿qué importancia de esta profecía cuando dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz? Pero no todos. Y como no todos la vieron esa luz, hermanos, hoy en día pasa lo mismo. No todos pueden ver esa luz. ¿Por qué? Porque están cegados del entendimiento. Están cegados, y valga la redundancia, de los ojos. Porque cuando Isaías recibe la promesa, cuando Isaías ve lo sublime en el templo del Dios Altísimo, cuando le ponen los carbones encendidos en su boca, ahí vio un montón de cosas, y entre ellas cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaremos? Y él dijo, envíenme a mí. Y le dijo que iba a ir a predicar a los que oyen pero no oyen, a los que miran pero no miran. Qué cosa, ¿verdad? Yo no habría ido, hermano. Y sin embargo esta profecía todavía está vigente, porque uno les habla y no oyen y no entienden. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que si estaba en ese mundo perdido y viene la luz, ¿por qué? Porque en las tinieblas lo que hay es sombra de muerte. Por eso dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Hay dos cosas importantes ahí. La primera es, usted elige dónde vivir. Y segundo, tiene la protección del lugar o la persona que le dio donde vivir, que en este caso es el Señor. Y esa sombra protectora la lleva consigo, y esa sombra va a estar siempre. Por eso el Señor dice, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Mira qué interesante, el mundo en tinieblas camina perdido, hermano. Nosotros como iglesia, cuando preguntamos si alguien está por primera vez y alguien viene, nos alegramos. ¿Por qué? Porque anda en tinieblas el que anda afuera. El que anda afuera corre peligro. El que anda afuera está en un mar de peligros. Por eso el Señor, cuando predicó su palabra, cuando caminó, dijo que vio a las almas como ovejas sin pastor. Y cuando el Señor los ve sin pastor, hermano, ora y le dice a los discípulos que vayan y prediquen la palabra, porque los obreros son pocos. Entonces la iglesia tiene que despertar, porque Jesús vino a redimir el mundo, y vino a redimirlo con poder, porque salir de las tinieblas no se puede salir solo. No se puede salir solo, hermano. Hoy en día existen muchas cosas para cambiar al hombre su estado. Por ejemplo, un alcohólico lo llevan a Alcohólicos Anónimos
y cierto, deja de beber, pero tapa la botella. No ha sido rescatado completamente. De repente otro ente que aparece por ahí para esto, un reclusorio de prostitutas, qué sé yo, cárceles para ladrones, pero nada cambia más que la palabra de Dios, hermano. Entonces, ustedes han sido cambiados y transformados por eso. Porque cuando el Señor viene a redimirnos con poder, le voy a leer la parte del versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Cuando habla del principado sobre su hombro, se está refiriendo al poder. Se está refiriendo a que Cristo es poderoso desde antes de la fundación del mundo, que Cristo es poderoso incluso antes de nacer porque es preexistente, que Cristo es poderoso porque cuando vino a este mundo el diablo quiso reconocerlo y no pudo, y cuando lo reconoció creyó que lo había matado, pero no lo mató. Al Señor se entregó solo en la cruz del Calvario, ninguno lo mató, amado hermano. Él se entregó voluntariamente para que usted y yo podamos tener vida eterna, y esa vida es la que debemos de disfrutar. Por eso es el príncipe. Por eso es que el príncipe lleva la carga sobre sí ahí en la cruz, en el madero, recibió toda la carga del pecado. En aquellas palabras que él decía, ahí estaba su sentimiento expresado. El dolor de la cruz fue tremendo, el oprobio que sufrió, pero con gozo por salvar al mundo. Entonces, hermanos, cuando vemos esto, que vino con poder a redimir, es porque Él es poderoso. Y esa razón es la que tiene el mundo de no entender, porque creían en el poder del hombre y no en el de Dios. Por eso que cuando el Señor viene a predicar, lo único que pide a cambio es el arrepentimiento. Y sigue estando válido, hermanos, el arrepentimiento, porque muchos, puede ser, no aquí, qué sé yo, puede ser aquí también, que han recibido a Cristo, pero no se han arrepentido completamente, no se han arrepentido verdaderamente. El giro que toma el arrepentimiento llega al corazón de Dios, y el corazón de Dios de inmediato lo declara justicia. Y cuando lo declara justicia, tú eres perdonado y Dios no imputa nada en tu vida y te dice, no me debes nada, y de aquí para allá, nueva criatura eres tú. Entonces, hermano, qué interesante es aquí cuando el tiempo de Dios, que debemos de apreciar el tiempo de Dios, porque hablé del oscurantismo 400 años, hablé de la profecía 800 años, y le estoy hablando del tiempo que Dios usa. El kairos de Dios, vale decir el cronos de Dios, el tiempo de Dios, es lo que Él dice que un día para Él son 1000 o 1000 son uno. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no se puede comprender con el tiempo de los hombres. El tiempo de los hombres es diferente y lo marcamos nosotros al compás o al ritmo que queremos, y Dios marca a su ritmo y a su compás los fines de los hombres. Entonces, qué interesante es dejar el gobierno que tenemos y entregárselo al Señor. Y decirle, Señor, yo ya no me quiero gobernar yo quiero, Señor, que tú gobiernes mi vida. Cuando tú entras en ese detalle y hablas con Dios seriamente y le entregas tu gobierno, vas a ver que eres el hombre o la mujer más feliz existente sobre la tierra. ¿Por qué? Porque entonces se cumplen todas las promesas. Cuando Isaías 53 del 4 al 6 está hablando, dice que Él llevó ciertamente nuestros dolores, que Él fue nuestra paz, que nuestras rebeliones fueron con Él. Dice, por su llaga fuimos curados. Y dice que Él llevó ciertamente todas nuestras enfermedades. Y ahí es donde se cumple, porque en el tiempo de Dios, hermano, está Jesucristo, nacido de mujer sobre esta tierra para redimir a los de la tierra. Por eso es que cuando hablamos del cronos de Dios o el kairos de Dios, nos damos cuenta que Jesús es un nombre singular. Hay mucho Jesús en el mundo. Hay muchos que tienen diferentes nombres, pero el nombre del Señor particularmente está dado por el Padre. Porque el Padre le dijo a través del ángel Gabriel cómo se iba a llamar a María. Porque con ese nombre creció. Y ese nombre es el que está en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, donde dice, haya pues el sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús. Vale decir, personalmente tú, personalmente la iglesia.
Hay el sentir que hubo en Cristo Jesús, y me encanta decir esto porque es la realidad en ese frasco tan pequeño de un capítulo 2 del de Filipenses, donde Pablo narra que dice que él habitó entre los hombres como siervo y se dio a servir a los hombres como siervo, por lo cual dice Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso repito que se pueden llamar muchos miles de Jesuses, pero Jesús es un nombre singular y para la iglesia un representativo especial. Y tan especial, hermano, porque en él habita todo. Te voy a leer lo que dice Colosenses en su capítulo 2, Filipenses capítulo 2, también en Colosenses está, pero te voy a leer un versículo donde dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, cuando Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, es porque no hay otro. Y no hay otro, hermano, por favor, no hay otro. Mira, yo lo que voy a contar no lo tomen como un lamento, yo lo tomo como una ruta que todos llevamos y que yo tengo que llevar. Pues otro familiar mío falleció, yo estaba aquí trabajando el viernes y les voy a comentar, pero no para que se conduelan ni busquen de mí, no, quiero contarlo porque, así rapidito. Yo sé que están grabando, pero no me intimida que otro lo sepa, porque estoy hablando de Cristo. Me avisaron de mi tía, mis ancestros están muriendo, ¿verdad? Entonces dije yo, no, revisar vehículos, y me puse a hacer una lista de cosas, no me alcanza el tiempo para viajar hasta San Miguel y a mi pueblo. Entonces decidí irme en la madrugada. Y llegué allá a las 6 de la mañana. Ya saben cuánto me tardé en manejar en la noche, en la madrugada, enfrentando los cañeros. La cosa es que llegué, pero mi familia es católica. Y yo ya fui a dejar 4 parientes, y en todo ya me conozco la rutina. La funeraria, camino al pueblo, la iglesia católica, y luego al cementerio. 2 vueltas por el parque, rutina y vamos. Pero me sorprendió algo, hermano. Y se lo voy a decir. Lo quiero decir con honestidad. Y lo digo porque me dolió. Yo entro a cualquier lugar. Yo no tengo ningún impedimento por entrar a cualquier lugar, no importa cuál sea. Si me invita usted a su iglesia adventista o su iglesia mormona, yo voy a ir, porque usted me invita. Cuánto dure adentro no lo sé. Pero estábamos en eso, cuando hizo una referencia el oficiante, ustedes ya saben quién es el oficiante, ¿verdad? Hizo una referencia y dijo: ustedes, hermanos, deben de buscar y adquirir la salvación, porque el Señor dijo que por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, es como que a mí me lo hayas hecho. Por lo tanto, un vaso de agua que usted le dé a alguien, usted está caminando en el progreso de la salvación. Me dolió como no tienen idea, porque yo amo a Cristo. Y no puede una obra cambiarme al Cristo que murió por mí en la cruz. No puede una obra de ese tipo decirme que yo me voy a salvar por eso. No, amado hermano, amada iglesia, tu salvación está porque Cristo hizo los méritos en la cruz del Calvario, y por eso tiene un nombre que es sobre todo nombre, que nadie te puede cambiar en ningún momento. A donde te pares, Jesús sigue siendo Jesús. Él sigue siendo el Señor de la salvación. Por eso dice aquí: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es el poder, todo el poder que Él tiene con la relación inmanente del Padre para gobernar sobre esta tierra. Y dice: y se llamará su nombre. Y son los nombres que Dios le da. El primero es admirable. ¿Cómo le va a cambiar ese nombre, hermano? Usted puede admirar las 7 maravillas del mundo, pero cuando usted sabe que Jesús es admirable, usted le va a dar ese calificativo porque Dios ya se lo dio. Que ese hijo, que ese niño que iba a nacer es admirable, su nombre es admirable.
y dice también que es príncipe de paz. Y muchas iglesias se llaman así. Y dice que también es consejero. Dice que es Dios fuerte. Dice que es Padre eterno. Entonces, amado hermano, si yo no dejo de estudiar esto, si yo dejo de estudiar eso y no lo entiendo, nunca le voy a entender a aquellos que dicen que Jesucristo es solo un profeta, que vienen a decir que Jesucristo era un buen maestro, que Jesucristo vino a esta tierra pero que no era Dios, que Jesucristo anduvo por aquí y que no ascendió a los cielos sino que está muerto. Amado hermano, esta es una gran mentira, porque el Señor dice que es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz, y dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tienen límite sobre el trono de David, sobre su reino, y lo dispuso, dice, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué? Porque el juicio el Señor lo cumple en la cruz del Calvario. El juicio, por eso el Espíritu Santo dice que nos convencerá de juicio. ¿Por qué? Porque el enemigo está derrotado. En la cruz perdió la batalla que él quiso librar, pero nadie es más poderoso que nuestro Cristo de poder, y por eso es que ahí en la cruz del Calvario el juicio está emitido para ese que se reía cuando lo veía morir en la cruz, y también ahí mismo está la justicia de Dios plasmada en una verdad a través de su sangre, para que usted y yo ahora seamos justificados para redención del mundo, en todo el mundo, porque Cristo es el único que pagó por usted y por mí. Amado hermano, amada iglesia, no vamos a prosperar en nada. Usted siga creyendo que ese admirable, ese consejero, ese príncipe de paz, ese Dios eterno, ese Dios fuerte es Emmanuel entre nosotros, el Señor Todopoderoso. Ore conmigo. Padre bueno, gracias Señor. Tú eres Dios. Y lo que yo expreso con palabras escrito está, Señor. Tú eres Dios. Aunque el mundo se oponga, Señor, a estas alturas de tu reloj, del cronos tuyo, tú vienes. No sabemos cuándo, pero nos place, Señor, tenerte en nuestras vidas, en nuestra mente y nuestro corazón. Y cada día abrazar más este pensamiento de que tú eres nuestro Dios admirable, de que tú eres nuestro príncipe de paz, y que lo dilatado de tu imperio es para vida eterna, y que estará siempre, y que Dios te confirmó en juicio y en justicia. Porque aquí sobre la tierra, Señor, quieran o no, doblarán rodillas un día. Y doblarán rodillas, Señor, en arrepentimiento, en búsqueda de lo que el hombre tiene que buscar de día y de noche, su salvación. Porque no hay cosa más linda, Señor, que ser salvos. Porque una vez salvos, Señor, por la verdad de tu palabra y los méritos que tú hiciste en la cruz, podemos compartir a otros la salvación. Yo te ruego por la iglesia, Señor, ahora reunida, que tú la bendigas, Padre, que tú la unjas con poder, que tú aclares los pensamientos, que tú le permitas, Señor, vivir amándote, vivir, Señor, sirviéndote, Señor, vivir para ti. Señor amado, gracias, porque nosotros sabemos perfectamente bien quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Porque tres dan testimonio sobre la tierra: el Padre, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo. Padre, muchas gracias, Señor, porque sin ti, Señor, estaríamos en las tinieblas. Sin ti, Señor, no seríamos reyes y sacerdotes. Sin ti, Señor, estaríamos divagando en dos pensamientos. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Yo te ruego, Señor, ahora mismo aquí en la iglesia, a cada uno de ellos, Señor, que ora, visítale, Señor, y tócalo.
Tócalo, Señor, si hay alguien que quiere reconciliar contigo por estas palabras. Ahora mismo puede hacerlo, Señor, pero que brote de su corazón, de lo más interno de su pensamiento, se vaya al corazón y salga, Señor, en una palabra clave que es arrepentimiento. Y reconcilia, Señor. Porque aquí puede estar la oveja que se te ha perdido de las 100 que tienes en tu redil, Padre. Porque aquí puede estar la dracma que se extravió en aquella mujer. Porque posiblemente aquí haya un pródigo. Dios amado, ahora en este momento oramos para que tú lo reconcilies contigo, Señor. Hermano, hermana, si usted tiene esa palabra, dígasela al Señor de lo más profundo de su corazón y dígale: Señor, perdóname por no haber pensado detenidamente que tu nombre está sobre todo nombre, y que toda lengua confesará que tú eres Dios, para gloria del Padre. Oh Dios amado, muchas gracias. Yo oro esta tarde, Señor, por este pueblo, Señor, que busque el arrepentimiento todos los días de su vida, que pueda perdonar como Pedro aprendió a perdonar 7 veces 7. Que podamos, Señor, estar limpios para no tener que tirar la primera piedra. Señor, te amamos y te bendecimos, Señor, porque ¿quién nos va a ayudar si solo tú puedes, Señor? Por eso es que Pedro, la respuesta fue bien, tremendamente buena. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Oh Espíritu Santo, derrámate ahora, esta noche, Señor. Toca corazones, Dios amado. Toca a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor. Oh, líbralo, Señor, de todo mal. Líbralo, Señor, de toda dolencia. Llévate la enfermedad, Señor. Si alguno tiene enfermo en su casa, que al retorno lo encuentre sano, Señor. Alguien no tiene trabajo, provéele, mi Dios amado. Ábrele una puerta, Señor, y bendícelo con ese sustento a través de un salario. Padre, aquellos que están desilusionados por algo, aquellos que están, Señor, en alguna situación desesperada, ahora mismo consuélalos, Señor. Solo tú tienes la palabra de consuelo. Ahora, Espíritu Santo, derrama un aceite fresco sobre cada uno de ellos, Señor. Úngelos, Padre. Úngelos con colirio también, Señor amado. Oh bendito Dios, ahora te adoramos y te bendecimos, Señor. Porque quién si solo tú, Padre. Por eso es que Isaías recibió esa promesa y la tuvo que escribir en un libro que dice que vino a esta tierra, dice, en pueblo que andaba en tinieblas, para que viera luz los que moran sobre la tierra y pueden salir de la tiniebla a su luz admirable. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.